Hola, mi nombre es Eva Alegre Cortés y hago la tesis doctoral en el Departamento de Bioquímica, Biología Molecular y Genética de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres. El título de mi póster es Increase of Endosomal Lysosomal Activity in Myotonic Dystrophy Type 1. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción sobre enfermedades neuromusculares, que son trastornos hereditarios caracterizados por una debilidad progresiva y atrofia muscular. Son muy heterogéneas en cuanto al patrón de herencia, edad de inicio y gravedad de la progresión. Sin embargo, yo solo me voy a centrar en una enfermedad autosómica dominante que se conoce con el nombre de distrofia miotónica tipo 1, DM a partir de ahora. Es un trastorno multisistémico que afecta a varios órganos y tejidos. El deterioro de la autofagia está asociado con la progresión de DM1. Además, las vías endocíticas y lisosomal están implicadas en este mecanismo de eliminación de proteínas tóxicas y de orgánulos dañados. Por tanto, nuestro objetivo principal es evaluar la expresión de las proteínas endocíticas y lisosomales en fibroblastos humanos procedentes de individuos sanos y de pacientes con esta enfermedad. En cuanto a los métodos que llevamos a cabo, fueron cultivos celulares de 6 líneas. 3 controles, es decir, 3 líneas celulares procedentes de individuos sanos y 3 líneas procedentes de enfermos con distrofia miotónica. La diferencia entre unas líneas de enfermos y otras es que hay distinto número de repetición CTG entre ellos. Y esto es una característica de esta enfermedad. Como queríamos caracterizar las vías endocíticas y lisosomal, las células no fueron tratadas con ningún compuesto. Las técnicas que llevamos a cabo fueron Western blot, citometría de flujo y ensayos fluorimétricos. En cuanto a los resultados, en primer lugar, la figura 1 se encuentran representados la expresión de proteínas endocíticas como early endosome, RAP5 y RAP7, junto con su densitometría. Como vemos, no existen diferencias significativas en el grupo de los enfermos, en color azul, con respecto a los controles, que están en color negro. En cuanto a la figura 1G y 1H, tenemos el blot y la densitometría de la proteína PI3K clase 3, que no pertenece ni a la vía endocítica ni lisosomal, pero regula a RAP5. Como vemos, tampoco hay diferencias significativas entre enfermos y controles. Finalmente, tenemos la expresión de las proteínas LAMP1 y LAMP2, que son proteínas lisosomales, y vemos que tampoco hay diferencias significativas entre los grupos. Como no vimos una modulación clara, decidimos estudiar las enzimas lisosomales. También con la técnica de Western blot representamos la catepsina C, la catepsina D y la catepsina L. Lo que representamos es su isoforma madura entre su catepsina precursora. Como se pueden observar en esta figura 2, en esta figura de la derecha, no hay diferencias significativas tampoco entre los DM y el grupo de los controles. Para comprobar que la vía endocítica lisosomal funcionaba bien, estudiamos la degradación del factor de crecimiento epidérmico, que es el conocido como EGFR. Y lo estudiamos esa degradación a distintos tiempos, desde tiempo 0 hasta llegar a 1 hora. En esta figura 3D tengo una imagen representativa de cómo funcionaría este receptor. Es un receptor de membrana que cuando llega a su ligando, el EGF, se activa y se internaliza y puede seguir distintas vías. Las vías que nosotros estamos estudiando es la que comienza con la formación de los early endosome, pasa a formar late endosome y finalmente llega hasta formar los lisosomas, que son los que degradan. En esta figura, la figura 3A y 3B, tenemos el blot y su densitometría y como vemos hay una mayor degradación en el grupo de los DM1. Que haya tanta diferencia entre unos grupos y otros puede deberse a esas distintas repeticiones del triplete CTG entre ellos. En cuanto a la figura 3D, tenemos la representación del DQ-RED-BSA frente al Dextran FATC. Es una técnica que también permite estudiar la degradación y lo que ocurre es que el BSA al llegar a los lisosomas se degrada y se puede medir por citometría. Como observamos, la línea gris es la de los DM, la de los enfermos, está por encima de la de los controles, por tanto hay más degradación. Debido a que teníamos esa degradación, decidimos estudiar las actividades enzimáticas a pesar de que no había diferencias significativas en la expresión de estas proteínas. Analizamos las actividades de la beta-galactosidasa, de la beta-hexosaminidasa, la actividad de la catepsina B y la D. Solamente la actividad de la catepsina D en los DM presentaba un aumento significativo en relación al grupo de los controles. Por tanto, podemos concluir que no hay diferencias significativas en las expresiones de proteínas de los pacientes de DM y los controles, pero sí que existe una degradación endocítica lisosomal mayor en la célula de los enfermos. Y eso quizá puede atribuirse a esa actividad de la catepsina D. Muchas gracias.